María Santísima, antídoto contra la pornografía y toda la inmundicia del mundo moderno. Y estamos para hablar de este tema grave, sangrante, que lleva muchas almas al infierno, con don Rafael María Molina, historiador, gran devoto de la Virgen, y que es un tema desagradable, pero que hay que hablar y denunciarlo. ¿No es así? Sí, así es, desde luego. Bien, pues si le parece, como el tiempo es escaso y tenemos muchos temas de los que hablar, vamos a entrar rápidamente en materia. En primer lugar, don Rafael María, ¿nos podría diferenciar la diferencia que hay entre una educación virtuosa y una educación viciosa? Pues sí, como por desgracia por el pecado original tenemos ya una propensión al pecado, todos los seres humanos, pues si encima te dan una educación que fomenta una supuesta libertad que en realidad te lleva a la práctica de todos los vicios, entendido como eso, como el mayor ejercicio de la libertad, o sea, te venden que la libertad humana es el equivalente a que uno ejerza todos los vicios imaginables, ¿no? Por lo tanto, si encima, pues no solo no recibes una educación virtuosa, sino que recibes ese tipo de educación, por llamarla de alguna manera, pues lo normal es que vayas pues de manera en peor en la vida, que tú experimentes y los demás, los que están a tu alrededor, pues las consecuencias de una vida pues de desenfreno moral, que te va a perjudicar y va a destruir a ti y a los que están a tu alrededor, y luego vas a acabar en el infierno. No es lo mismo un profesor, quien dice un profesor, dice un padre de familia virtuoso, que hace rezar, que lleva una vida pura, recta, que realmente es firme, ¿no?, cuando hay pecado, que condena el vicio, que un profesor, bueno, que lleva una vida laxa, relajada, que incluso bromea con los alumnos, o aquellos padres, ¿no?, que bromean con los hijos sobre temas muy sensuales, y esto hace mucho daño. Sí, por desgracia. Bueno, yo diría que hoy, por desgracia, pocos profesores quedan ya que den una educación virtuosa, una educación digna, una educación acorde con la historia católica, la tradición católica de España, ¿no? Esto hace décadas que sí ocurría, pero por desgracia hoy todo el mundo sabe que vivimos en un país, en un mundo realmente, pues en el que la educación que te van a dar pues es lamentable, y solamente vas a obtener que te vendan como el ejercicio de la libertad y como lo más positivo y maravilloso, pues lo que es el ejercicio de todos los vicios imaginables, y por supuesto la desaparición de cualquier concepto de pecado. Pensemos en los colegios católicos, sacerdotes como San Juan Bosco educando a la juventud, había santos, no solo los sacerdotes, sino también laicos rectos de vida santa, y esto hacía mucho bien en la sociedad, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, los sistemas educativos ya son perniciosos, pero vamos a hablar ya de los medios de comunicación, que se podría decir que son medios de perversión, tanto para jóvenes, pero no solo para jóvenes y niños, sino para mayores. Sí, no hay más que ver casos muy que yo creo que hemos comprobado todos, ¿no? Si tú entras en un medio digital, un periódico digital, un medio digital, en la mayoría de ellos, pues aunque no tengan nada que ver con la pornografía, por ejemplo, tú lees una noticia y de repente en la parte de abajo o en la parte de al lado te aparecen unas imágenes pornográficas, unas supuestas noticias o pseudonoticias que no tienen ningún sentido que estén ahí, pero solamente se busca pues que estés allí, entres, pinches y así puedes sacar beneficio económico el periódico y todas esas y los que producen esas porquerías, ¿no? Y esta degradación se da en todo, ¿eh? Cine, radio, televisión, prensa, móviles, internet, todo. Incluso en las marquesinas, en todo, o sea, te meten la publicidad por todos los sitios, te meten el vicio. Es imposible huir ya de la pornografía, de la impureza en todas sus formas. Ya solamente con ir por la calle la publicidad ya es indecente, uno tendría que ir con la cabeza baja realmente. Bueno, y las modas, ¿no?, que son indecentes, todo invita a pecado, realmente por eso es necesario que haya católicos firmes que quieran pues regenerar esta sociedad, ¿no?, tan decrépita, tan pervertida. Y sobre todo también es por el marxismo cultural, ¿no? Cuando el marxismo vio que en los países occidentales pues no tenía éxito, porque el comunismo nunca triunfó en España ni en Occidente, pues realmente el marxismo cultural nace para destruir la sociedad desde dentro, ¿no?, por decirlo de una manera sencilla. Exactamente, usted lo ha explicado muy bien. El marxismo cultural, la idea es que ya reinventar el marxismo, o sea, abandonar un poco el marxismo clásico que había de la lucha de clases, tomar el poder, se impone el comunismo como doctrina política y económica, y entonces se abandona un poco eso, y la idea es la corrosión desde dentro de toda la sociedad, ¿no? Entonces se decía que el sujeto revolucionario ya no eran los obreros, como era en el marxismo clásico, la clase obrera decían, ¿no?, sino pues homosexuales, mujeres, o sea, la ideología de género, inmigrantes. En los países hispanoamericanos, por ejemplo, se dice también pues los pueblos indígenas, es decir, una serie de sujetos revolucionarios nuevos que solo tienen ya la función. Ya no es el pobre contra el rico, sino exacto, el hombre contra la mujer, sí, los géneros entre sí. Se trata por supuesto, no significa que los inmigrantes o todos sean malos o los pueblos indígenas, sino que se trata de utilizarles a ellos
con la intención de todos estos colectivos pues de corromper las sociedades de dentro. Hemos tratado este tema del marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt en diferentes programas, también en el de documental John Nabasco, y vamos ahora viendo que ahí está un poco la raíz, ¿no?, de que este marxismo que pervierte. Vamos a hablar sobre el efecto psicológico que tiene la pornografía tanto en el cuerpo como en el espíritu. A veces pensamos que no tiene importancia, pero un niño pues ve a una mujer pues casi desnuda, ve a una mujer pues con una ropa erótica, y esto parece que no tiene importancia, pero al niño se le queda en la mente, ¿no? Y ya estás viciando su alma. Sí, la pornografía es una de las cosas peores que hay, ¿no? Porque encadena a quien tiene la capacidad de encadenar a la gente que cae en esa tendencia, ¿no?, de consumir pornografía, y puede llevar incluso a casos terribles, de delitos terribles, ¿no?, de gente que empezó por consumir pornografía y luego acaba en delitos sexuales muy graves o en asesinatos. Eso ha pasado muchas veces, ¿no? Es terrible. Yo recuerdo cuando era adolescente que siempre había gente que traía a la clase revistas pornográficas o algo, pero era una cosa un poco difícil porque, afortunadamente, ¿no?, tenías que ir a un kiosco, hacer el ridículo, pasar un poco de bochorno, ¿no? Y ahora, tristemente, pues gracias a los móviles, por ejemplo, los celulares, eso, apretando los botones, puede consumir toda la pornografía que quieran, ¿eh? La tienen en el acto, ¿no? Internet y el móvil han jugado en el terreno de la pornografía, han hecho un daño espantoso. Primero, que es una gran ofensa a Dios. Los Sagrados Corazones de Jesús y de María están muy ofendidos. Y segundo, también que degrada al hombre, ¿no? Incluso se ven los efectos en el cuerpo que están como demacrados, la adicción que genera, ¿no? Y una profunda tristeza, ¿no? Cuántas personas a lo mejor por ser adictas al sexo son incapaces para amar, son más tendentes al suicidio. Sí, se conocen muchos casos, ¿no?, de gente que llega a tal grado en esta adicción que la mayor parte del día ya no puede pensar ni hacer otra cosa que lo que está relacionado con la adicción, ¿no?, y no puede ya concentrarse en nada más realmente la mayor parte del día, ¿no? Y eso es terrible, ¿no?, es una auténtica esclavitud. Por eso cuando se dice, no, que el cristianismo, la religión, todos son prohibiciones, ¿no? Si es lo que te da la verdadera libertad, porque lo que te esclaviza son los vicios, ¿no?, como la pornografía. Siempre había dicho la Iglesia que una de las vías de posesión diabólica, aparte por ejemplo de la brujería o el esoterismo, hacer magia y esas cosas, es también la pornografía. Ella puede penetrar también. Y hablamos del nuevo orden mundial, ¿no?, el gran poder mundial, ese poder supremo sin rostro, como gran difusor de la pornografía a escala mundial. Y además que esto es un gran negocio. Recordemos que las páginas de pornografía tienen muchas visitas, dan muchos millones, pervierten las almas y encima se lucran, ¿no? Pero luego tendrán que dar cuenta a Dios de todo esto. Desde luego, hace 40 años en España, concretamente en España, se legalizó la pornografía, que esto estaba prohibido en el régimen anterior, el régimen del general Franco, y ahora está, pues, desde octubre, precisamente el triste aniversario, 40 años del 78, ¿no? Porque al final todo es lo mismo, ¿no? Porque al final todo es el vicio, todo es el hedonismo y la erradicación de la fe en el alma humana. Claro, pensemos que la sensualidad lo invade todo. Hay un pansexualismo en la sociedad, ya empezando por casa, ¿no? Por casa, por la televisión, las revistas, internet, el móvil. Incluso también hay que cuidar mucho la manera de vestir dentro de casa, ¿no? Pensemos en verano que hay mucha gente, muchas familias que van medio desnudos en casa, y esto ya pervierte a las almas, ¿no? Ya es un desorden muy grave, ¿no? Y no digamos nada, luego salir a la calle, las playas, las piscinas. Sí, todo esto pues es como usted dice, ¿no? Incluso dentro de casa hay que cuidar la compostura, ¿no? Porque Dios siempre nos ve. Pero sobre todo en la calle, ya es terrible, que no puedes escapar. En verano, pues tristemente, pero es cierto, ¿no? Muchas chicas, sobre todo, van terriblemente mal vestidas. Incluso grandes edificios de centros comerciales que ponen imágenes gigantescas de varios metros que se ven a distancia. No se puede escapar realmente hoy a la impureza, vas a la calle. Esto nadie hace nada, nadie reacciona. Hay mucho dinero en juego, mucho interés también de pervertir las almas y va todo unido, ¿no? Vamos ya en los minutos que nos quedan a hablar de la importancia tanto de los buenos maestros, profesores virtuosos, que enseñen los mandamientos, que enseñen las virtudes católicas, a comportarse rectamente, aparte de enseñar todas las ciencias, las matemáticas, las ciencias naturales, pero sobre todo que haya una formación integral católica. También los buenos gobiernos, que esto lamentablemente aquí en España pues tenemos que retrotraernos a la época del general Franco. Sí, desde entonces realmente no hemos tenido ningún gobierno que se atenga a la moral católica, más bien al contrario, lo que han hecho todos en mayor o menor medida, unos más, otros menos, pues es destruir la moral católica. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Pues no se trata ahora de entrar en, por ejemplo, usted ha citado a la figura del general Franco, no entrar ahora en eso sería un tema muy amplio. Pero si tanto se le odia a él y a su régimen y a su época es básicamente por una razón, porque simbolizaban y promovieron la España tradicional católica, ¿no? Y esto es lo que en el fondo es el odio a la religión católica.
y es la época en que vivimos actualmente. Recordemos que la Iglesia condena claramente pues, la impureza en el 6º y 9º mandamiento, ¿no? Tanto los pensamientos impuros como los actos impuros, también no codiciar la mujer del prójimo. Realmente los mandamientos de la ley de Dios hablan muy claro, ¿no? En las cartas de San Pablo, ¿no? Cuando dicen: "Ni los invertidos, afeminados entrarán en el reino de Dios". Y vamos ya, si le parece, don Rafael, en los minutos que quedan, Sí. que hoy tenemos minutos, aunque dedicaremos programas especiales a ella, a hablar de la Santísima Virgen, la importancia de la devoción a María Santísima, la más pura, nuestra Madre purísima, para vivir en pureza. También la presencia de la Eucaristía, la comunión diaria, la importancia que tiene esto, ¿no? Para ser fiel a la doctrina católica, pero sobre todo la devoción a la Virgen. Así es. La gente que tenga la propensión a la caída en el vicio, pues de la pornografía y de la impureza en general, lo mejor que puede hacer es consagrarse a la Santísima Virgen, porque la Virgen, lo más contrario a la impureza es la Virgen, ¿no? Que es la Santísima Virgen con mayúscula, representa la pureza en todo su esplendor. Por tanto, la consagración a la Virgen, ser devoto de la Virgen, pues es lo mejor que podemos hacer contra todo lo que significa el pecado de la impureza. Hay una cosa que es muy clara: la Santísima Virgen dijo unas palabras en Fátima que nunca debemos olvidar. La mayoría de la gente que cae en el infierno, y cae muchísima gente, lo dijo ella misma, es por el pecado de la impureza. Y no es por otros pecados, sino por el de la impureza. Lo dice ella, ¿no? Pues lo dice ella, hagámosle caso, ¿no? Porque es un terrible peligro para las almas. Decía San Alfonso María de Ligorio que todos los que están en el infierno, todos hayan cometido los pecados que hayan sido, a lo mejor eran asesinos, hay pero también todos cometieron la impureza. No hay ni una sola persona que esté en el infierno que no haya sido culpable de pecados de impureza sin arrepentir. Por tanto, es un pecado que nos lleva al infierno. Además, importancia de rezar el Santo Rosario. Le pedimos en cada Ave María que a la Santísima Virgen que ruegue por nosotros ahora, en este momento, para no caer, y sobre todo en el momento de nuestra muerte, donde se dirime nuestro destino eterno. Así es, la devoción a la Santísima Virgen María es el ancla de salvación, es nuestra gran esperanza, y concretamente pues en el tema de la impureza, de la pornografía, puede ser nuestro mejor escudo. Que naturalmente eso no va a impedir que tengamos tentaciones, sí, claro, pues todos estamos sometidos, ¿no? a las tentaciones de la impureza o de la pornografía. El demonio sabe muy bien cómo tentarnos, pero la devoción a la Virgen María es lo que nos puede fortalecer, y todo lo que no sea la fe y la Santísima Virgen María, que es el camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo, pues nos ponen todo lo que no sea todo el camino recto, nos pone en peligro gravemente de caer en los pecados de la impureza, que al final nos llevarán al infierno. La devoción a María, que la verdadera devoción es la imitación, ¿no? O sea, realmente ser como ella, ser humilde, ser pura. Si uno es devoto de María realmente, si busca la santidad, claro que vienen las tentaciones, pero te lo piensas 2 y 3 veces, decir, no, antes morir que pecar, ¿no? Realmente, y esto es una lucha diaria, ¿no? Decir, bueno, pues hacemos esto, ya nunca caigo. No, siempre vamos a tener esa tentación, pero siempre llamamos a María. Por eso es importante la tentación, llamar a María, ¿no? Sí, en ese momento ahí donde caigo, no caigo, pero realmente si rezo a María, si miro una estampa, si aprieto fuertemente el rosario, también el escapulario hace mucho, ¿no? Son todo medios para protegernos. Eso lo recomendaba, grandes santos lo han recomendado, como San Alfonso María de Ligorio, que es doctor de la Iglesia, un santo muy importante que escribió grandes obras marianas, como las Glorias de María, y decía esto mismo, ¿no? Que contra las tentaciones de la impureza, que son las más peligrosas casi de todas, para el alma, llamar a María, rezar a María, invocar, decir simplemente su nombre, como usted bien dicho, sin mirar una estampa o algo, porque es lo que mejor nos puede ayudar. Y si tenemos la desgracia de recaer en el vicio, pues ir a confesar inmediatamente y arreglarlo. Y pensar siempre en la Santísima Virgen María antes de pecar, porque eso, como usted muy bien dice, nos lo hará pensar 2 o 3 veces y nos ayudará mucho a no caer. Va todo unido, ¿no? Ningún devoto a María Santísima se condena, porque claro, un verdadero devoto no cae en el pecado de la impureza. Por supuesto que hay muchos más pecados, pero realmente sin pureza no puede haber vida espiritual, no se puede agradar a Dios. Un verdadero devoto de María no cae en la impureza, y si cae, confiesa inmediatamente. Esa es la gran diferencia con personas que están en el mundo, ¿no? Que caen continuamente en estos pecados y no les importa ni nada. Y la Santísima Virgen María, si somos devotos suyos, sinceros, con un buen propósito de enmienda, nos irá corrigiendo gradualmente hasta llevarnos al camino recto. Pero siempre nuestra esperanza de salvación, en el tema de la impureza y en todo, realmente será la Santísima Virgen María. Claro, realmente María también es el antídoto contra todas las herejías, y yo creo que contra este mundo moderno que está invadiendo todo, en la televisión, ya digo, en el cine, en la calle, todo parece que no hable de Dios, es el reino de Satanás en la tierra. Pues yo creo que María es Santísima, y los hijos, los verdaderos guerreros de María,
tenemos que luchar contra corriente, pero con nuestra capitana, ¿no? Y sobre todo con Cristo Rey, ¿no? Su hijo. Así es, la Santísima Virgen María somos un ejército realmente combatiente, ¿no? Somos devotos de María, ella es nuestra capitana, un ejército, y ella, digamos, ella nos lleva a Dios nuestro Señor, y a través de ella, que es nuestra capitana, reina de los ángeles, pues combatimos por ella. Y confiar mucho en la Santísima Virgen María, que no nos va a dejar nunca abandonados. A veces parece que todo está perdido, que el mundo no tiene solución, que no hay remedio, que esto, como usted bien dice, que es el reino de Satanás realmente, pero la Santísima Virgen María nos ha prometido que al final Dios triunfará y su Inmaculado Corazón triunfará. Por tanto, seamos siempre fieles a la Virgen María. Y pedirle cada día, ¿no? Que nos mantenga puros, ¿no? Sobre todo reconocer nuestro barro, que somos miseria y que podemos caer. Es decir, danos fuerzas, que seas tú la que nos ayudes a no caer, a perseverar, ¿no? Como niños pequeños que no podemos andar solos en la vida espiritual, sino vamos de la mano de María. Y si vamos de la mano de María, no caeremos en pecados de impureza. Así es, totalmente apuesto, lo he dicho mejor que nadie. Bien, don Rafael María Molina, muchas gracias por estas sencillas respuestas y espero que este programa sobre todo haga bien a las almas, ¿no? Esas almas que están a lo mejor un poco despistadas, que piensan que el tema de la pureza pues no es tan importante, que lo importante es ayudar a los pobres, hacer buenas obras, que bueno, que esos son pecadillos de juventud y que no tiene importancia cuando realmente es muy grave. Y ha habido, de hecho, para terminar, puedo añadir que yo no soy un experto en ese campo, pero ha habido pedagogos y gente muy entendida que recomiendan que a los niños, por ejemplo, que no usen el móvil realmente y que se les prohíba entrar los móviles en los colegios, ¿no? Esto es algo porque realmente, moralmente sí es peligroso para los adultos, peligrosísimo. Sí. O sea, imaginemos, pero un adulto tiene un poco de más capacidad para discernir, pero un niño pues tiene la pornografía a dos botones, ¿no? Realmente, y eso, pues y los padres católicos tienen mucha responsabilidad en el tema de los móviles y de internet con los niños. Es muy peligroso. Pues muchas gracias, don Rafael María Molina, historiador, y seguiremos en este canal, en Militia Dei, defendiendo a la cristiandad, los derechos de Dios y también luchando por la gloria de Dios, lógicamente, y la salvación de las almas.